Hola, muy buenas a todos. En este vídeo trataré de explicar el capítulo 5 del libro de Eloquent JavaScript. Estoy leyendo el libro de JavaScript Eloquent de la cuarta edición, que ha salido a inicios de año de 2024. Este es un video que va a ir a continuado de J. Levis, que es un canal que estaba subiendo contenido de este libro, pero últimamente dejó de subir, así que no sé, espero que el autor no, o el creador de ese canal no se moleste. Trato de hacer un aporte con la lectura, ya que no lo veo muy útil empezar desde el capítulo 1 y continuar. Por eso que el video empieza desde el capítulo 5. O sea, esta saga de videos que intentaré subir a lo más que pueda. Empezar del capítulo 5, no sé hasta qué capítulo llegue. Como ya mencioné, eh, existe el libro en la cuarta edición, que este es en su formato de página web. Pero yo me voy a basar en la tercera edición, ya que la tercera edición la leí también. Y no hay mucha diferencia sobre la cuarta y la tercera. La única diferencia que yo veo aquí es el momento en que en la página de la cuarta edición no nos permiten ejecutar el código, como en la tercera edición, que sí nos permite ejecutar el código a medida que se va estudiando. Otro punto que no veo es, por ejemplo, que no tiene algunos estilos, como en los subtítulos, y no lo veo muy estructurado, no sé por qué. En cambio, en la tercera edición sí lo veo más estructurado, más legible. Y es la razón por la que voy a usar la tercera edición. No varía mucho en el contenido. Bien, entonces, después de todo ese preámbulo, voy a empezar con el capítulo, donde vamos a estudiar las funciones de red superior. Bien, entonces el libro nos empieza mencionando que un programa grande puede ser costoso y no solo el tiempo que necesita para construirlo, sino también involucra complejidad. Y a veces la complejidad confunde a los programadores. Y aparte de confundidos, los programadores pueden cometer errores o introducir errores en los programas. Entonces, vamos a un ejemplo donde dice los dos últimos ejemplos del anterior capítulo. Estos ejemplos fueron dejados de tarea en el anterior capítulo, en el capítulo 4, por lo cual esto es una continuación. Entonces, nos dice que tenemos estos dos ejemplos, ¿ya? Dice que el primero es este programa que lo único que hace es sumar los 10 primeros números. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a sumar el 1, el 2 y así sucesivamente hasta el número 10. Esta suma nos tiene que dar 55. Esa es parte del programa, o el problema y la solución. Entonces, si ejecuto el código, me da que la suma efectivamente es 55. El segundo introduce dos funciones en donde tenemos suma y un rango. Aquí tenemos el rango del 1 al 10 y la suma de todos esos números en ese rango. Por lo cual, al igual que el anterior, nos da 55. Bien, entonces dice, ¿cuál es mejor? ¿O cuál es el que no tenga errores? Obviamente que el primero se ve más entendible, pareciera, pero el segundo es más entendible. En el caso de que es más probable que sea correcto porque la solución se expresa en un vocabulario que corresponde al problema que se está resolviendo. Se nos dijo que agarraremos un rango de un intervalo de números y lo sumemos. Y es prácticamente lo que está haciendo. Obviamente que aquí no vamos a ver la función como tal, ya que esto fue parte del problema 4. Si no me equivoco, creo que es el inciso 2 del capítulo 4. Entonces, pero yo lo tengo aquí. Entonces, tenemos la suma y el rango, que son funciones ya definidas, donde tenemos el rango y luego tenemos la suma de todos esos valores. Y al finalmente tenemos este resultado.
Entonces, incluso no sé si vale la pena compilarlo. Es 0,1. Entonces tenemos el rango del 1 al 10 y tenemos la suma 55. Eso es prácticamente lo que nos dice el libro. Ya. Y ahora aquí viene un punto muy importante, donde hablamos sobre la abstracción. Bien, aquí tenemos dos analogías entre una receta y la otra. Ambas recetas son las mismas para hacer sopa de guisantes, ¿ya? Entonces, nos trata de hablar sobre la abstracción. En sí, ¿qué es la abstracción? La abstracción, bueno, aquí nos introduce un concepto como una forma de manejar la complejidad de la programación. La abstracción en este contexto se refiere a la capacidad de ocultar los detalles de la implementación complejos detrás de una interfaz simple y fácil de usar. ¿Esto qué nos lleva a decir? En la primera tenemos una receta muy detallada de cómo hacer paso a paso. Y en la segunda tenemos la misma receta, pero simplificada, donde dice que por persona hay que agregar una taza de guisantes secos, media olla de cebolla picada, un tallo de apio y una zanahoria. Y sucesivamente va así la explicación. Pueden leerlo detenidamente esta receta, pero la idea de explicar aquí la abstracción consiste en lugar de pensar que cada pequeño paso debe realizarse consecuentemente, la abstracción nos permite trabajar con conceptos de más alto nivel, o sea, es de más fácil entendimiento, por decirlo así, similares a cómo interactuamos con un electrodoméstico en la vida real. Por ejemplo, una licuadora. Para preparar un batido no necesitamos saber cómo opera, cómo funciona el motor, ni cuántos de energía eléctrica debe usar. Lo único que nos interesa son los botones y perillas. De manera similar, en la programación podemos crear funciones que realicen tareas específicas sin necesidad que el usuario conozca los detalles del funcionamiento. Estas funciones nos sirven como bloques de construcción reutilizables que simplifican el proceso de desarrollo y hacen que el código sea más legible y más fácil de mantener. El libro usa el ejemplo de receta de guisantes para ilustrar la abstracción. La receta detallada en cada pequeño paso puede resultar confusa y difícil de seguir. Uno se puede perder en la lectura, obviamente. En cambio, una receta que utiliza términos culinarios como remojar, hervir, picar y cosas por el estilo, o otras terminologías que se usan en la cocina, son fáciles de entender, pero el usuario necesita estar familiarizado con los conceptos de la cocina. En esencia, la abstracción nos permite escribir códigos que se asemejen más a la forma de cómo pensamos acerca del problema, en lugar de cómo la computadora lo procesa. Y vamos a volver y retomamos el ejemplo anterior, donde aquí obviamente esto lo podemos programar entendiendo la razón del problema, pero la segunda forma es más adecuado de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos abstrayendo la idea del programa, de agarrar un rango de números y sumarlos, prácticamente eso. Y es fácil de verlo a simple vista. Obviamente que hay cosas muy por debajo o por dentro de cómo funciona todo esto. Pero esa es prácticamente la abstracción, que necesitamos estar familiarizados en este caso con los conceptos de programación, en este caso de funciones, de cómo funciona de cómo trabaja una función o cómo interactuamos con funciones definidas, cómo entra un argumento y cómo nos devuelve la salida. Bien, en el siguiente video vamos a ver sobre la abstracción. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de cómo hacer este uso de la abstracción. Vamos a hacer los siguientes dos subtítulos que son abstrayendo la repetición y funciones de orden superior, en donde vamos a ver uno de los métodos o funciones predefinidas, que es el for each, que nos va a ayudar a trabajar o a entender de cómo una función puede devolver otras funciones.